Gracias por los que no han venido, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalece esas vidas, Señor, que están debilitadas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amada iglesia. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Bendito sea el Señor, hermanos. A Dios sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor que nos permite este momento tan glorioso, hermanos. Le voy a invitar, hermano, que nos pongamos de pie. Primero vamos a hacer una oración por la palabra y luego vamos a leer los versículos, hermanos. Oremos primero, hermanos. Digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Amado Dios, esta hora le damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por su bondad y por su misericordia. Padre, porque usted, Señor, nos ha reunido en este lugar. Y hay un propósito, Señor, por el cual estamos aquí, bendito Dios. Y ese propósito usted lo conoce, Señor amado. Usted sabe, Señor, qué darnos esta noche. Bendito Dios, le suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sea usted hablando, Señor, a mi vida primeramente, Padre, y luego, Señor, hablando a su pueblo, Señor amado, hablando a todas aquellas personas que nos ven a través de las plataformas digitales, Señor amado. Gracias, bendito Dios, por permitir estos medios para que su palabra, Señor, llegue hasta lo más lejos, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le suplico, Señor amado, que sea usted limpiando este lugar. Padre, quita todo estorbo del enemigo. Amado Dios, reprende, Señor, todo espíritu contrario al tuyo, bendito Dios. Padre, que tu palabra, Señor, pueda fluir, bendito Dios, con libertad en este lugar, Padre. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, solamente le rogamos que se quede con cada uno de nosotros. Amén, Señor. Y amén. Leeremos, amados hermanos, Números. Busquemos ahí el libro de Números. Vamos a leer en el capítulo 21, versículo 4 al 9. El tema, hermanos, a desarrollar esta noche dice: todo pecado trae consecuencias. Amén. Versículo 4, hermanos, ya lo tenemos. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envióse entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria al Señor. Puede sentarse, iglesia. Bendito sea el Señor, hermanos. Con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, vamos a desarrollar este tema, hermanos, el cual dice: todo pecado trae consecuencias. Eso es algo muy sabido por todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que todo pecado trae consecuencias.
Así es que por esa razón es que el pueblo de Dios se guarda y vive para Cristo. Aleluya. Amén. Porque el pecado trae consecuencias. Señor. Dice, hermanos, este tema, hermanos, trae como un enlace con el tema que predicamos en la vigilia, hermanos. Se recuerda que ahí hablamos en Éxodo capítulo 3 y hablamos de una conversación que tenía, hermanos, que tuvo Dios con Moisés, en donde Dios le hacía ver a Moisés que él veía el sufrimiento de su pueblo, que él veía la aflicción de su pueblo. Y por último, hermanos, leímos que Dios llama a Moisés. ¿Para qué? Para enviarlo a Faraón, para que Moisés liberara a ese pueblo, para que Moisés fuera quien lo sacara de la esclavitud. Y luego vimos, hermanos, que Moisés pues le dijo a Dios, ¿y quién soy yo, verdad, para ir ahí? Y luego vimos otros versículos, hermanos, pero ahora, hermanos, vemos que ya el pueblo de Dios, hermanos, ya está en camino, caminando hacia la tierra prometida. El pueblo de Dios se encuentra caminando hacia aquella tierra, hermanos, que decíamos en aquella ocasión, que fluye leche y miel. Este pueblo, hermanos, ya se encuentra caminando hacia esa tierra, pero en el camino, hermanos, hacia esa tierra bendecida de parte de Dios, en ese caminar, hermanos, este pueblo, dice la palabra de Dios en la parte final del versículo 4 que leíamos, dice que y se desanimó el pueblo por el camino. Mire qué tremendo, hermanos. Dios se preocupa por la aflicción de este pueblo. Dios se preocupa por lo que este pueblo estaba pasando en Egipto. Dios envía a un hombre, a Moisés, y para que sacara a ese pueblo, y Moisés los saca y los trae hasta este lugar. Pero caminando, hermanos, hacia esta tierra prometida, en el caminar, hermanos, este pueblo, dice la palabra de Dios, que se desanimó. O sea, hermanos, esto, hermanos, el desánimo es algo tremendo, hermanos, en la vida del ser humano, porque por muy bien que usted y yo nos encontremos muchas veces, hermanos, en el camino de Dios, hay probabilidades que nos desanimemos. Este pueblo, hermanos, se desanimó, y vea cómo fue ese desánimo y por qué llegó ese desánimo a este pueblo. Fíjese que este pueblo, hermanos, no la estaba pasando mal. Porque si usted ve, este pueblo, hermanos, no le faltaba tanta cosa, hermanos. Este pueblo, hermanos, comía. Este pueblo era alimentado por Dios. Hermanos, este pueblo no tenía necesidad de comprar calzado, porque la palabra misma dice que no se desgastó su calzado, ni su ropa se envejeció. Entonces este pueblo, hermanos, prácticamente las necesidades básicas de un ser humano estaban comiendo. No padecían de esas necesidades, hermanos, porque su calzado no se desgastaba, su ropa no se envejecía, eran alimentados de parte de Dios. Pero aún con todo eso, este pueblo se desanimó. Mire qué tremendo, hermanos. Muchas veces pasa eso con nosotros, ¿verdad? Nos desanimamos, ¿verdad? Entra ese desánimo que ya no queremos nada con Dios, a pesar de que Dios los tiene bendecidos, a pesar de que Dios nos tiene alentaditos, muchas veces ya no queremos. Hay empujones que venimos a la iglesia. Sí, hermanos, porque eso pasa, hermanos. Es una realidad que usted no me dejará mentir, porque es una verdad. Todos nos desanimamos. Llega un momento en que todo ser humano pasa por este momento. Ahora bien, dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este pueblo, hermanos, ahí vemos que este pueblo está en contra de Moisés y en contra de Dios, como que ellos dicen, y si allá estábamos mejor. Allá en Egipto
comíamos de todo, allá vivíamos mejor, allá no aguantábamos sol, allá quizás nos sentían fastidio por el calor, porque aquí andaban en el desierto. Pero oigan, hermanos, yo les pregunto una cosa: ¿este pueblo en realidad sufrió de calor? ¿Sufrió de frío? No, ¿verdad? Porque está un colito, ay, que de día, ¿qué dice? Con las nubes. Ah, y de noche, ¿verdad que sí? Entonces Dios los cuidó, Dios tuvo cuidado de ellos. O sea que ellos estaban renegando. ¿Por qué estaban renegando, hermano? Hay un dicho en el mundo que dice que nadie está bien como Dios lo tiene. ¿Cierto o falso? Aleluya. También, hermanos, se dice alguien por ahí también, hermanos, que uno nunca queda bien con nadie. Haga lo que haga, uno siempre, hermanos, queda mal con las personas. Y eso estaba pasando aquí, hermanos. Dios tenía cuidado de ellos, Dios los había alimentado, Dios los había cuidado del sol, Dios los había cuidado del frío, Dios los había cuidado de muchas cosas. Pero aún con todo y eso, ellos estaban hablando en contra de Dios. Esto es contra Dios, hermanos, y contra Moisés. Ahora pensemos, ¿qué nos hablarán de nosotros? ¿Qué nos hablarán de ustedes y de mí? Hermanos, si esta gente murmuró contra Jehová Dios, contra nuestro Creador, contra aquel que los había sacado de la esclavitud, los había hecho libres, había roto esas cadenas que los tenían a ellos apresados, y aún así, hermanos, se atrevieron a hablar en contra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que más molestó a Dios? Es lo que dice el versículo 5, hermanos, en su parte final. Dice: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban despreciando el pan de Dios, hermanos. Estaban despreciando la bendición de Dios. Así hay mucha gente hoy en día, hermanos. Así hay muchas personas hoy en día que desprecian el pan de Dios. Les fastidia el pan de Dios. Y el pan de Dios aquí, hermanos, representa ¿qué, hermano? La palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos que ya no les gusta oír mensajes. Hay muchos que dicen: no, hombre, si es que el hermano no ni puede predicar. Hermano, pero algo va a llegar a su corazón. Algo le va a decir Dios, hermano. Es que no todo va a ser agradable. Pero cada quien, hermanos, tenemos que agarrar la parte que nos corresponde. Porque siempre cada palabra que Dios envía, hermanos, a su pueblo, no todo va a ser para usted solo, no todo va a ser solo para mí. Eso, hermanos, tenemos que repartirlo entre todos y agarrar lo que nos corresponde. Y nunca debe de fastidiarnos, hermanos, el pan de Dios, la palabra de Dios. No debemos nunca de aburrirnos de la palabra de Dios, porque cuando llegue ese día, usted y yo ya estamos muertos entonces. Sí, hermanos, porque ¿a quién les va a aburrir, hermanos, el pan de Dios? Hermanos, mire, estas personas estaban aburridas ya. Dice que estaban fastidiados de ese pan tan liviano. Quizás no les sustentaba, no sentían un sustento, hermanos. No se sentían llenarse. Así hay muchas personas que la palabra de Dios no les sustenta. ¿Pero por qué no les sustenta? Porque quizás andan en pecado, porque andan mal delante de Dios, y así ninguna comida les va a caer bien, ningún alimento espiritual los va a sustentar, porque andan mal delante de Dios. Cuando usted anda en pecado, todo le molesta, todo le estorba, todo, hermanos, le molesta. Así es, hermanos, esto. Y esto es una verdad, hermanos, que nosotros no la podemos negar, porque es una realidad, hermanos, que todo molesta. Cuando uno anda mal delante de Dios, todo molesta. Hasta parece que por uno lo dicen. ¡Aleluya! Hasta parece que a uno se le quedan viendo. A mí me estaban viendo. Dicen: no, hermano. La palabra de Dios así es.
Y si usted anda bien con Dios, todo le va a agradar. Amén. Todo nos va a agradar, hermanos. La misma palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así dice la palabra misma. Señor. Y cuando dice todas las cosas, no va apartando ninguna. Generaliza todo. Todas las cosas, sean buenas o sean malas. Todo, hermanos, a usted y a mí nos va a agradar, nos va a ser para bien. Sí. Pero estas personas, hermanos, estaban mal delante de Dios. Estaban desagradecidos. Y saben, cuando usted está desagradecido con Dios, comete el pecado de inconformidad. Está inconforme, no está conforme con lo que Dios le da. Muchas veces queremos más de lo que Dios nos da, pero Dios nos da lo justo y lo necesario. Dios nos da lo que a usted y a mí nos corresponde. Pero muchas veces pedimos más de lo que no nos corresponde, y es por eso que Dios no nos da. Sí, hermano, porque Dios sabe de qué usted y yo tenemos necesidad. Dios sabe qué es lo que nos va a servir. Dios sabe qué es lo que nos va a ayudar. Pero muchas veces no nos da demasiado porque Él sabe, Él nos conoce. Él conoce su corazón y mi corazón. Y Él sabe que la abundancia nos puede desviar del camino. Por eso es que Dios nos tiene así limitados, ¿verdad? Dándonos lo necesario. Y ahí debemos de estar conformes, debemos de estar felices, hermanos, porque es la voluntad de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios recomienda para usted y para mí, que vivamos bajo la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera darnos, lo que Dios tenga para nosotros, no lo que usted y yo queramos. Estas personas querían otra cosa, pero Dios, hermanos, les mandaba el maná. Los hacía que lo recogieran, hermanos, y que se abastecieran y comieran lo que ellos alcanzaran a comer. Pero aún así, hermanos, no querían. Yo me pongo a pensar en esto, hermanos. Tal vez el maná, ¿verdad? Dice que era como una semillita, pero hermanos, el sabor que esta semillita tendría, hermanos, ha de haber sido sabroso, agradable para el paladar del ser humano. Pues Dios lo había enviado, así como es agradable la palabra para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Veamos el versículo 6. Y dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Oiga, ahí, hermanos, vemos las consecuencias del pecado. Ahí vemos las consecuencias del pecado en el versículo 6. Porque dice que y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Las consecuencias del pecado, el enojo del Señor, hermanos, se encendió en contra de ese pueblo de Israel. Se encendió en contra de aquellos que habían murmurado en contra de Moisés y de Dios. La ira de Dios, hermanos, se encendió, y vino Dios y envió esas serpientes, hermanos, ardientes, para que mordieran a este pueblo, y con esa mordida pues murieran. Esas son las consecuencias del pecado. Ahora en día quizás Dios no le va a enviar serpientes, pero le va a enviar otra cosa. Probablemente, hermanos, le envíen enfermedad. Sí, hermanos, porque las enfermedades también son parte de las consecuencias de nuestros pecados. Probablemente usted, quizás algunos de nosotros, veníamos al Señor ya con enfermedades, ya con consecuencias de nuestro pecado, y creíamos que aquí Dios nos iba a sanar. Y para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios nos puede sanar. Pero que déjeme decirle algo: hay consecuencias del pecado que no tienen retroceso. No tienen retroceso. Por ejemplo, estas consecuencias, Dios le envió serpientes. Yo le pregunto una cosa: usted leyó conmigo estos versículos, ¿las quitó Dios las serpientes? No las quitó. Dio la medicina para la mordida, pero no quitó las serpientes. ¿Qué nos dice eso? Que hay consecuencias que no tienen retroceso. Hay consecuencias que no tienen retroceso. Por eso, hermanos, hay enfermedades en los siervos de Dios.
que muchas veces son vinculantes, hermanos. ¿Pero por qué? Son las consecuencias de nuestros errores. Amén. Porque antes de venir a Cristo éramos perversos, hermanos. Oh, Señor mío. Entonces, esas consecuencias son las que tenemos que pagar. Aleluya. Si bien es cierto, Dios nos perdona nuestros pecados, sí, pero las consecuencias de nuestros pecados tenemos que pagarlas, tenemos que vivirlas. Así es. Y esas consecuencias muchas veces, como le dije, no tienen retroceso. Oh, Señor. Ahora bien, hermanos, dice el versículo 7, y esto es bien bonito, mire. Dios, hermanos, siempre, Dios, Él dice aquí, Dios ofrece siempre un camino, hermanos, para la salvación, un camino para el perdón de nuestros pecados, porque Dios tiene misericordia, es abundante en misericordia. Dios es amor, como dice su palabra. Y Dios, hermanos, siempre tiene el corazón dispuesto a ayudar al necesitado. Y Él sabe que usted y yo, hermanos, pecamos, somos pecadores. Y Él sabe que le fallamos, porque Dios sabía, hermanos, que este pueblo iba a murmurar, y aún con todo y eso, sabiendo esa verdad de Dios, los libertó de la esclavitud. Dios sabía que usted y yo no íbamos a fallar, pero aún con todo y eso, nos perdonó nuestros pecados y nos trajo a este lugar. Bendito. Dios nos dio su salvación. Amén. Aún sabiendo, hermano, que nosotros íbamos a ser rebeldes, que nosotros muchas veces íbamos a ser infieles. Yes. Entonces, pero Dios no vio eso. Aleluya. Dios no vio nuestros errores. Dios no vio nuestros defectos. Así es. Dios quizás vio sus cualidades y mis cualidades. Vio sus necesidades y mis necesidades. Por eso Dios, hermano, fue movido a misericordia y nos dio la salvación que Amén. no merecíamos, Así es. porque no éramos dignos de esa salvación. Pero Dios en su infinito amor nos ha salvado. Así es. Pero me gusta, hermanos, que cuando usted y yo pecamos y reconocemos nuestro pecado y vamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, eso es bueno, eso es maravilloso, eso le agrada a Dios, hermanos. Así es. Que nosotros reconozcamos nuestros pecados, pero hay muchos que pecan y no quieren reconocer su pecado, quizás porque tienen un privilegio en la iglesia y les da vergüenza pasar. Pero yo le digo esta noche una cosa, hermanos, no importa pasar esa vergüenza un par de minutos a que ir a condenación, hermano. Aleluya. Es mejor pasar un momento de vergüenza y no perder la eternidad Así es. con Dios. Cierto. Sí, hermanos, a veces por el privilegio no queremos pasar. Y aunque también andamos cargando, hay una gran matata de pecado. Señor Jesús. Pero Dios, hermanos, es bueno y Él le perdonará. Nadie le va a rechazar, nadie lo va a criticar, porque aquí no estamos para criticar a nadie. Amén. Porque Dios no nos ha llamado para jueces, ¿verdad? Aleluya, Padre. No, Dios nos ha llamado para otra cosa. Dios nos ha llamado para predicar su palabra. Dios nos ha llamado para que nos amemos los unos con los otros. Amén, Padre. Gloria al Señor. Y dice el versículo 7, mire, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Reconoció el pueblo que había fallado. Reconoció el pueblo que se había equivocado. Reconoció, hermanos, que estaba mal lo que había hecho y que por esa razón habían llegado esas serpientes a ellos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora están frente a Moisés y le están rogando que ruegue a Jehová, que hable con Dios para que Dios quite esa serpiente de ellos, para ya no seguir muriendo. Tenían miedo a la muerte, ¿verdad? Eran pecadores, eran murmuradores, pero tenían miedo a morirse, igual que nosotros. Amén. Aleluya, Padre. Tenemos miedo a morirnos, ¿verdad? Tenemos miedo a morirnos cuando no estamos bien con Dios. Señor mío. Sí, hermanos. Pero mire, hermanos, lo que dice el verso 8. Dice el verso 8 así. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Gloria al Señor, hermanos. Este versículo también nos tiene una enseñanza muy bonita. Este versículo no solo está diciéndonos, hablándonos de la serpiente, también nos está dando una enseñanza allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, lo podemos leer. El Evangelio de San Juan 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que esto, hermanos, era algo que iba a suceder. Por eso Hebreo en el capítulo 10 nos enseña, hermanos, que el Antiguo Testamento es una sombra de lo venidero, de lo que habría de venir. Esto iba a suceder. Moisés estaba, hermanos, levantando una serpiente en esa ocasión, pero así como él levantó la serpiente, era necesario que el Hijo de Dios fuera levantado, dice, para que todo aquel que en él creyera o ya fuera salvo, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Hermanos, este versículo 8 dice que Jehová dijo a Moisés que se hiciera una serpiente ardiente y la pusiera en una asta en alto, hermanos, para que todo aquel que la viera, fuera mordido y la viera, tuviera sanidad, fuera sanado inmediatamente. Hermanos, ahí es parte también de la fe, porque ellos, al ser mordidos, tenían que ver la serpiente, aquel que creyera en lo que Moisés le dijera, le había dicho. Pero ahora muchos, hermanos, se nos habla de Dios y no queremos creer a Dios. ¿Cuánta gente hay allá afuera, hermanos, que se le habla de Dios, pero no quieren nada? No tienen fe. Pero más estos, hermanos, pero cuando uno está, hermanos, ya atribulado, cuando uno está ya en el problema, ahí sí clama a Dios. Ahí sí, hermanos. Porque hay muchos perversos allá afuera que no quieren nada con Dios, pero en el momento que se siente que ya es lo último, ahí está clamando a Dios. Así estaban estos. Ahí estaban clamando a Dios, ahí veían la serpiente para que la mordida se les sanara, para que poder vivir. Pero mire qué bueno es Dios, hermanos, que así como Él puso estas serpientes, hermanos, también Él puso la medicina. Y así es con nosotros. Por eso le dije al principio que hay consecuencias que no tienen retorno, porque Dios puede darle la medicina, pero de su alma, pero lo demás tiene que pasar. Así que conformémonos, hermanos, con que nuestra alma sea salva. Amén. Sí, hermanos, porque Dios es bueno, hermanos, y más Dios no puede hacer por nosotros, porque si los culpables somos nosotros, no es Dios. Ahora bien, hermanos, dice, hermanos, que esta serpiente se convirtió en ídolo, en un objeto de adoración para los israelitas. Esta serpiente, hermanos, después de pasar este tiempo, esta serpiente fue idolatrada. Ahí le llevaban incienso, le quemaban incienso los israelitas. Pero vino un rey, hermanos, y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 18:4, que dice que esa serpiente se convirtió en objeto de culto para los israelitas y solo fue destruida por el rey Ezequías de Judá unos 500 años más tarde de lo que había sucedido. La destruyó este rey, la hizo pedazos. La serpiente de bronce, lo podemos leer, hermanos, leamos, lo quiero leer, porque fíjense que hay una palabra ahí, hermanos, que Segunda de Reyes 18:4 dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Vaya, esa palabra, hermanos, según lo que dice aquí, no tiene ningún significado ni de dónde viene, pero el diccionario dice que se refiere un pedazo de bronce o un pedazo de cobre con bronce
O dice también, hermanos, da varias respuestas del diccionario, pero ninguna exacta. No dice el diccionario esto significa, sino que da varias probabilidades. Y dice, hermanos, también la serpiente de bronce. Que eso quería decir Ezequías cuando dijo esa palabra. Eso es lo que dice, hermanos, el diccionario. Pero, hermanos, realmente lo que la Biblia me registra ahí, dice que no tenía significado y que no sabía de dónde que tenía esa palabra. Amén, hermanos. Dice, hermanos, el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire qué bueno es Dios, hermanos. Dios, es que Dios nos ama, hermanos. Amén. Definitivamente Dios nos ama con un amor puro y sincero, con un amor limpio, hermanos, que no se puede comparar con ningún amor de esta tierra. Dios, hermanos, siempre trata, hermanos, de ayudarnos. Él trata siempre, hermanos, de socorrernos, sería la palabra, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos desviamos, y cuando nos desviamos cometemos errores que nos cuestan caro a la vuelta de la esquina. Esos errores son caros, los pagamos caros, pero mire, Dios es bueno, que nos da la medicina, hermanos, nos da la salida para que usted y yo podamos encontrar esa salida, podamos ver que Dios la ha puesto ahí enfrente, esa salida, para que usted y yo no nos quedemos ahí sumidos en el pecado, sino que podamos correr a la salvación de Cristo Jesús. Ahí, hermanos, Dios nos está demostrando que verdaderamente sí nos ama. Pero también Él dice, hermanos, Él nos está enseñando en esta palabra que debemos tener cuidado en nosotros al no murmurar, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, a no ser inconformes con lo que Dios nos da, a aprovechar, hermanos, las bendiciones, porque si bien es cierto, hoy en día, como le dije, no va a enviar serpientes, pero le puede quitar el trabajo, hermanos. Si el trabajo que usted tiene está siendo un objeto para que usted no se congregue, para que usted no busque la presencia de Dios, Dios le puede quitar ese trabajo. Ya no va a ser una serpiente, pero Dios le va a buscar esa forma, Dios le va a enviar eso, le puede quitar el empleo y usted va a ponerse a pensar, pero ¿por qué me hace esto Dios? Pero muchas veces, hermanos, debemos de ponernos a pensar qué estamos haciendo para Dios, cómo estamos viviendo para Dios, porque si el trabajo no nos permite, hermanos, gozarnos con los que se gozan, entonces Dios va a tomar cartas en el asunto. Dice una alabanza, dicen que la alabanza, pero así dice. Hermanos, pero así es, hermanos, así actúa Dios. Muchas veces usted y yo no vamos a poder comprender a cabalidad cómo Dios actúa, pero así es Dios, hermanos, y nosotros no podemos hacer nada. Solo nos corresponde, hermanos, aceptar su voluntad. Amén, así es. Muchas veces, hermanos, ya no van a ser serpientes, pero hay la misma persona, los mismos amigos suyos, sus mismos familiares, le van a hacer pasar momentos malos, momentos difíciles, momentos amargos. Y esa, hermano, debe ser la voluntad de Dios, para que usted y yo reconozcamos que estamos mal delante de Dios y vayamos a Él rápidamente y no nos quedemos sumidos en el pecado. A estas personas reconocieron rápidamente que habían fallado contra Moisés y contra Dios, y le pidieron a Moisés que hablara con Dios. Ellos sabían que a Moisés Dios le escuchaba. Amén. Y por eso, hermanos, ellos se acercaron a Él. Pero usted y yo ahora tenemos una ventaja que ellos no la tenían. Usted y yo tenemos una gran ventaja hoy en día, que usted y yo puede doblar su rodilla, podemos doblar rodillas y hablar directamente con nuestro Padre. Ellos no tenían esa oportunidad, pero usted y yo ahora la tenemos. Ahora no hay razón ni motivo para que nos quedemos en ese pecado. Así es. Así que si le hemos fallado a Dios, hermanos, bueno es que reconozcamos y que vayamos a Dios, que no tengamos pena, que no tengamos miedo al que dirán los hermanos, qué van a decir de mí. Si miren, yo soy diácono, yo soy diaconisa,
que yo pertenezco al ministerio de alabanza. No, hermanos. Tal vez que yo predico la palabra, pero ando mal. No, hermanos, ¿sabes? Lo bueno es que reconozcamos nuestros errores, Amén. pero luego, hermanos, porque la venida del Señor está cerca. Así es. La venida del Señor está a la vuelta de la Señor, esquina. aleluya. Aunque para muchos parezcan que no, pero la venida de Dios está cerca. Amén, aleluya. Así que preocupémonos, hermanos, por estar bien delante de Dios Jesús. y por no fallar del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a todos, porque todos tenemos la misma debilidad. Así es. No porque yo estoy aquí parado enfrente de usted, soy más fuerte que usted, mentir. Todos somos débiles. Señor. Así es que Dios sabe cómo estamos y que Dios nos ayude, hermano. Amén. Cierra sus ojitos, vamos a orar al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos,